Bienvenidos al lado oscuro. Hoy les traigo un listado de películas de terror de los años 50. Si bien este no es un top, las películas de esta lista son consideradas clásicos del terror de la época. Espero que sea de su agrado. 9 películas de terror de los años 50 recomendadas. 9. The Hunted Stranger. The Hunted Stranger, también conocida en español como El Estrangulador Fantasma. Es una película de terror británica de 1958, dirigida por Robert Day y protagonizada por Boris Karloff, Jim Kent, Elizabeth Allan y Anthony Dawson. La historia sigue a James Rankin, un novelista que investiga el caso de un asesino en serie que fue ahorcado años atrás. Al descubrir una inquietante conexión con el caso, Rankin comienza a experimentar transformaciones físicas y mentales, lo que sugiere que el asesino podría no haber muerto realmente. Esta película es una auténtica joya, destacada por la magistral actuación de Karloff, quien da vida a un hombre atormentado por sus propios demonios con gran convicción. A pesar de que la trama puede parecer sencilla, la película se distingue por su capacidad para explorar temas profundos como la identidad y la culpa. El maquillaje y los efectos especiales, impresionantes para la época, añaden un toque inquietante a las transformaciones de Rankin. The Hunted Stranger es una elección ideal para los amantes del cine de terror clásico y los fanáticos de Boris Karloff, una leyenda del cine. Su atmósfera oscura y su enfoque en el terror psicológico la hacen destacar entre las producciones de su tiempo. Recomiendo esta película a quienes disfrutan de una buena historia de terror y misterio con un toque profundo que invita a reflexionar sobre los oscuros rincones de la mente humana. 8. It Came for Other Space. It Came for Other Space, conocida en español como Vinieron del Espacio, es una película estadounidense de ciencia ficción y horror de 1953. Fue dirigida por Jack Arnold. La película está protagonizada por Richard Carlson y Barbara Rush. Esta cinta clásica nos transporta a un pequeño pueblo de Arizona, donde un astrónomo amateur, John Putnam, y su novia, Ellen Fields, presencian la caída de un meteorito. Sin embargo, pronto descubren que no es un simple meteorito, sino una nave espacial alienígena. A medida que la historia se desarrolla, los habitantes del pueblo comienzan a comportarse de manera extraña, y Putnam sospecha que los alienígenas han tomado el control de sus cuerpos. Esta película es un excelente ejemplo del cine de terror y ciencia ficción de los años 50. Los efectos especiales, aunque primitivos comparados con los estándares modernos, son efectivos y evocadores. La atmósfera de tensión y la exploración de temas como el miedo a lo desconocido y la desconfianza hacen de esta película una experiencia memorable. Recomiendo It Came from Outer Space a los aficionados del cine de ciencia ficción y terror clásico. Hoy, por supuesto, no da miedo ni causa tensión, pero nos hace ver las bases del terror cósmico que vendrán después. Combina elementos de misterio y una reflexión sobre la naturaleza humana. Si disfrutas de las películas que te hacen pensar, esta es una joya que no debes perderte. 7. The Mad Magician. The Mad Magician, conocida como El Mago Asesino en Venezuela y Argentina, es una película de terror estadounidense de 1954, dirigida por John Brown y protagonizada por Vincent Price, Mary Murphy y Eva Gabor. La trama sigue a Don Galico, un talentoso mago e inventor de ilusiones que trabaja bajo la sombra de su empleador, Ross Ormond. Cuando Ormond roba sus trucos y le impide presentarlos al público, Galico decide vengarse usando sus habilidades mágicas para cometer asesinatos. A medida que Galico se sumerge en su búsqueda de venganza, se disfraza de varias maneras para eludir a las autoridades y continúa su racha de crímenes. La película explora temas de obsesión, venganza y la delgada línea entre la genialidad y la locura. Los efectos especiales y las secuencias de magia son respetables para la época, añadiendo un elemento visualmente atractivo a la narrativa. Recomiendo Mad Magician a los aficionados del cine de terror clásico y a aquellos que disfrutan de historias de venganza con un toque macabro.
La película no solo destaca por la actuación estelar de Vincent Price, sino también por su capacidad para mantener el interés del espectador. Si eres fan de las películas que combinan misterio y terror psicológico, esta obra maestra de los 50 es una adición imperdible a tu colección. 6. House on Haunted Hill. House on Haunted Hill, en México y Argentina, Mansión Siniestra. En España, La Mansión de los Horrores. Es una película de terror estadounidense de 1959, dirigida por William Castle y protagonizada por Vincent Price, Carol Ormart y Richard Long. Destaca por su atmósfera espeluznante y su narrativa intrigante. La trama gira en torno a un excéntrico millonario, Frederick Loren, que organiza una fiesta en una casa supuestamente embrujada. Loren ofrece $10,000 a cada uno de sus 5 invitados si logran pasar la noche en la mansión. A medida que avanza la noche, los invitados experimentan eventos sobrenaturales y aterradores, cuestionando la verdadera naturaleza de los fantasmas que los acechan. La película es un excelente ejemplo de cómo combinar elementos de terror psicológico característico de los años 50. Vincent Price brilla en su papel, aportando un toque de elegancia y malicia en la película. La atmósfera gótica y los giros inesperados en la trama son remarcables. Recomiendo House on Haunted Hill a todos los amantes del cine de terror clásico. Esta película no solo ofrece sustos efectivos, sino también una historia bien construida con personajes memorables. Si disfrutas de las películas que combinan lo macabro con una pizca de teatralidad, esta obra maestra es imprescindible de ver, una experiencia cinematográfica inolvidable. 5. Lake of the Dead. Lake of the Dead, conocida en español como El Lago de los Muertos, es una película noruega de terror y misterio estrenada en 1958, dirigida por Kåre Bergström y protagonizada por Andrea Bjørke, Bjørn Eng y Henki Kolstad. Destaca por su atmósfera inquietante y su enfoque psicológico del horror. La historia sigue a un grupo de amigos que viajan a una cabaña remota junto a un lago, donde comienzan a experimentar fenómenos extraños y aterradores. La leyenda local cuenta que el lago está maldito y que aquellos que se acercan demasiado terminan poseídos por un espíritu vengativo. A medida que los acontecimientos se vuelven más siniestros, el grupo debe enfrentarse a la posibilidad de que la leyenda sea real. La película es un excelente ejemplo del cine de terror psicológico, utilizando la atmósfera y el suspenso para crear una sensación constante de miedo. Aunque algunos efectos pueden parecer simples comparados con los estándares modernos, la película sigue siendo efectiva gracias a su narrativa bien construida. Recomiendo Lake of the Dead a los aficionados del cine de terror clásico y a aquellos que aprecian el terror psicológico. Esta película ofrece una experiencia única con su mezcla de misterio, leyendas locales y una atmósfera opresiva. Si disfrutas de las películas que te hacen cuestionar la realidad, Lake of the Dead es una joya que no debes perderte. 4. The Ghost of Yotsuya. The Ghost of Yotsuya, conocida como El fantasma de Yotsuya, es una película japonesa de terror sobrenatural de 1959, dirigida por Nobuo Nakagawa y protagonizada por Shigeru Hamachi, Noriko Kitazawa y Katsuko Wakatsugi. Esta adaptación cinematográfica de la famosa obra de Kabuki Yotsuya Kaidan es un clásico del cine de terror japonés. La trama sigue a Diemon Tamiya, un ronin o samurái sin maestro, que asesina a su suegro para casarse con su hija Oiwa. Sin embargo, Diemon pronto traiciona a Oiwa, causando su muerte a través de un envenenamiento lento. El espíritu vengativo de Oiwa regresa para atormentar a Diemon y sus cómplices, llevando a todos a un destino trágico y sangriento. The Ghost of Yotsuya es una obra maestra del horror japonés que combina elementos de tragedia y suspenso. La cinematografía utiliza hábilmente el juego de luces y sombras para aumentar el impacto visual de las escenas de terror. Aunque algunos efectos pueden parecer anticuados, la película sigue siendo poderosa gracias a su historia convincente y su habilidad para evocar miedo. Recomiendo The Ghost of Yotsuya a los aficionados del cine de terror clásico y a aquellos interesados
en las leyendas locales y folclore japonés. Esta película ofrece una experiencia única con una mezcla de horror sobrenatural y drama humano. Si disfrutas de las películas que te sumergen en una atmósfera de horror y tragedia, The Ghost of Yotsuya es una joya imperdible. 3. The Fly. The Fly, conocida como La Mosca de Cabeza Blanca en Argentina y La Mosca en el resto de Hispanoamérica, es una película de ciencia ficción y terror estadounidense de 1958, dirigida por Kurt Neumann y protagonizada por David Hedison, Patricia Owens y Vincent Price. Esta película se ha convertido en un clásico icónico del género. La trama sigue a André D'Alembert, un científico que inventa una máquina de teletransportación. En uno de sus experimentos, una mosca entra accidentalmente en la máquina, lo que provoca una fusión entre el hombre y el insecto. Desesperado por revertir el proceso, André lucha por mantener su humanidad mientras su esposa, Helen, intenta ayudarlo. La situación se complica cuando André empieza a transformarse físicamente en una mosca gigante. The Fly es una película que destaca por su narrativa innovadora y sus efectos especiales sorprendentes para la época. La dirección de Kurt Neumann mantiene un ritmo constante y crea una atmósfera de suspenso y horror. Los efectos prácticos y el maquillaje son efectivos y aún impactan a los espectadores, transmitiendo angustia, terror, frente a la transformación de André. Recomiendo The Fly a los aficionados del cine de terror y ciencia ficción clásico. Esta película no solo ofrece una historia cautivadora, sino también una reflexión sobre los peligros de jugar con la naturaleza y las consecuencias de la ciencia descontrolada. Si disfrutas de las películas que combinan horror, suspenso y tragedia, The Fly es una obra maestra que no debes perderte. 2. House of Wax. House of Wax, titulada en español Los crímenes del Museo de Cera y Terror en el Museo de Cera en Hispanoamérica, es una película de terror estadounidense de 1953, dirigida por André de Toth y protagonizada por Vincent Price, Philip Kirk y Frank Lovejoy. La trama gira en torno a Henry Jarrod, un escultor talentoso que dirige un museo de cera en Nueva York. Tras un incendio provocado por su socio, que lo deja gravemente herido y desfigurado, Jarrod reaparece años después con un nuevo museo de cera, esta vez lleno de figuras increíblemente realistas. A medida que una serie de desapariciones misteriosas ocurre en la ciudad, una mujer joven, Sue Allen, comienza a sospechar que las figuras de cera del museo son más que simples esculturas. House of Wax es una película que combina elementos de horror y misterio de manera magistral. La actuación de Vincent Price es excepcional, infundiendo a su personaje una mezcla de simpatía y terror. Los efectos especiales y el diseño de producción son impresionantes, destacando las inquietantes figuras de cera y la secuencia de horror. Recomiendo House of Wax a los aficionados al cine de terror clásico. Si disfruta de las películas que combinan horror y misterio, House of Wax es una obra maestra que no debes perderte. 1. The Thing from Another World. The Thing from Another World, conocida en español como El Enigma de Otro Mundo, La Cosa o El Invasor de Otro Mundo, es una película de culto estadounidense de horror y ciencia ficción de 1951, dirigida por Christian Nyby, protagonizada por Kenneth Tobey, Margaret Sheridan y James Arness. El guión se basó en el relato de John Campbell, Who Goes There. Esta película se ha convertido en un clásico influyente del género. La historia sigue a un grupo de científicos y militares estacionados en una remota base en el Ártico. Tras descubrir una nave extraterrestre enterrada en el hielo, inadvertidamente liberan a una criatura alienígena que estaba congelada. Esta criatura es una forma de vida vegetal que se alimenta de sangre y comienza a acechar al grupo en la base. La tensión aumenta a medida que los personajes luchan por sobrevivir y encontrar una manera de destruir al invasor. The Thing from Another World es una película que destaca por su atmósfera de suspenso y su enfoque en el horror psicológico. La dirección de Christian Nyby, bajo la supervisión del famoso director Howard Hawks, mantiene un ritmo constante e intenso.
Aunque los efectos especiales pueden parecer rudimentarios comparados con los estándares modernos, la película sigue siendo efectiva gracias a esa narrativa sólida. Recomiendo The Thing from Another World a los aficionados del cine de ciencia ficción y terror clásico. Esta película ofrece una experiencia emocionante con su mezcla de horror, ciencia ficción y suspenso. Si te gustan las películas que te hacen cuestionar la naturaleza de lo desconocido, este filme es una obra maestra que no debes perderte. Y bien, este ha sido mi listado de películas de terror de los años 50 recomendadas. Gracias por ver el video. Si el video te ha gustado o informado, agradecería que me apoyaras dando un like. Si eres nuevo en el canal, también puedes suscribirte. Subo videos de misterio, resúmenes y listados. Un saludo del lado oscuro. Nos vemos en el siguiente video.